Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Cristera. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra Cristera, denominada también Cristiada o Guerra de los Cristeros, fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929 en México. También decir que la Guerra Cristera se desató cuando el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles puso en vigencia la Ley Calles en julio de 1916, la cual limitaba el culto religioso e imponía duras prohibiciones a la Iglesia Católica. Pero sigamos hablando más sobre esta guerra cristera porque hay mucho más por decir. Porque debemos decir lo siguiente, decir que ante la opresión que ejercían los gobiernos por suprimir el culto religioso, se formó una movilización civil que defendía el derecho a la libertad de culto llamada los cristeros. Pero cabe destacar que en un principio el conflicto intentó suprimirse por medio de juntas de firmas y protestas. Sin embargo, al no obtener respuesta, se transformó en un conflicto armado, sangriento y cruel que finalizó el 21 de junio de 1929, cuando se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que aunando a toda la lucha, siempre está envuelto el disgusto o desacuerdo sobre el trato o abuso de ciertos poderes, y este caso no es la excepción. Así que veamos algunas de las causas de esta guerra cristera. Bueno, la primera causa a mencionar tiene que ver con la emisión arbitraria y sin derecho a apelación a la Ley Calles, también la prohibición religiosa por parte del gobierno y también la expulsión de sacerdotes extranjeros del país, como así también el intento de crear una iglesia independiente del Vaticano. Y por último mencionar que las medidas pacíficas de la Iglesia, como manifestaciones sin violencia y juntas de firmas en contra de dicha ley, fueron ignoradas. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre su final. Bueno, para comenzar, decir que la Guerra Cristera llegó a su fin en 1929, tras la llegada al gobierno de Emilio Portes Gil en 1928, donde se dio inicio a una serie de negociaciones bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos y la Santa Sede. También decir que se acordó una amnistía general para todos los alzados en armas, logrando que apenas 14.000 de los 50.000 combatientes depusieran sus armas, pero aún faltaba para alcanzar la paz. Y por último decir que el modelo de convivencia y constante negociación pudo lentamente lograr esa paz, aunque facciones cristeras siguieron llevando a cabo acciones violentas en gobiernos posteriores. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias a mencionar debemos decir que la guerra cristera, que se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250.000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Un dato a mencionar es que, como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como fueron los Estados Unidos y en particular el Ku Klux Klan en apoyo del ejército mexicano, o la Santa Sede del Vaticano y los Caballeros de Colón en apoyo del bando cristero. También mencionar que en cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, como también postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre Estado e Iglesia.
Iglesia. Y por último decir que por su parte esta última designó al arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier tipo de pronunciamiento político de parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente, se logró un modus vivendi entre Estado e Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!